Hola a todos, espero que estén súper bien. Hoy voy a hacer el desafío que creó Jessie the Reader, cuyo nombre oficial creo que es el desafío sin ver. El punto es ver que también conoces tus libros. Para este pedí que me ayudaran con números desde Twitter e Instagram para poder realizar este desafío. Numeré mis estantes del 1 al 6. Voy a ignorar esta parte del medio porque son los libros que aún no he leído y aún no conozco estos libros, así que no sabría responder ninguna de estas preguntas. Así que la numeración es del 1 al 6 y también están numerados los libros. El estante que tiene más libros son 27 libros, así que era del 1 al 27. Y curiosamente nadie nunca mencionó el número 2, así que este estante va a ser totalmente ignorado porque ese es el número 2. La primera es, sin ver la descripción, dinos de qué trata el libro. Y el primer número que me dieron fue 422. Este estante solo tiene 21 libros, así que me regresé y el primer libro terminó siendo el número 22. Y ese fue Belle's Library de Linda Woolverton. Este es un libro de frases juntadas por Bella, de La Bella y la Bestia. Tanto frases reales de libros que sí existen como pensamientos que le podría atribuir este personaje y que van con el personaje de Bella. La segunda es sin ver cuál es el género de este libro. Y la segunda combinación es 317. Eclipse de Stephenie Meyer. Este es el género de fantasía y es de vampiros. El tercer libro de la serie de Twilight y creo que todo el mundo sabe a qué género pertenece este libro. Siguiente pregunta, sin ver, dinos qué hay en la portada de este libro. Y sería el 322. Sin ver. Fue de Maze Runner y este tiene un laberinto en la portada y árboles. Y no, creo que no hay árboles, solamente es el laberinto. Bueno, no son árboles, son arbustos que componen el laberinto. Y este portón como con picos, me faltó eso. Sin ver cuál es el nombre del personaje principal. Y el siguiente sería 59. El nombre de este libro es el nombre del personaje principal, Momo, así que eso estuvo fácil. Sin ver, nombra a un personaje secundario. Y ese sería 127. Creo que me está tocando súper fácil esto. El libro 27 otra vez sería redondeando los libros porque no fueron 27 libros en el estante, pero fue Harry Potter y la Cámara Secreta, el segundo libro de la serie de Harry Potter. Y un personaje secundario sería Lockhart. El siguiente sería, adivina cuántas páginas tiene el libro sin ver. Y ese sería 619. ¿Cuántas páginas tiene? Mil veces hasta siempre, Turtles All the Way Down. Es uno de los chiquitos y siento que este tendría unas 270 páginas. 298 páginas. Después sería sin ver. ¿Cuál es el rating que le diste a este libro? Y el número que sigue es 515. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Este lo leí antes de que tuviera BookTube, así que la calificación que le di fue años después de haberlo leído. Y seguramente fue como de 5 estrellas. Yo pensaría que le di 5 estrellas. Vamos a ver. No lo tengo marcado como leído, pero ya lo leí. ¿Por qué no lo tengo marcado como leído? Bueno, le voy a dar 5 estrellas. Y ¿eso cuenta como buena? Eso cuenta como mala. No lo había metido a mi lista de libros leídos, pero le doy 5 estrellas. Sin ver dónde se desarrolla este libro, 421. Este es un libro de hadas, así que tiene varias historias. Y es de Hans Christian Andersen y creo que muchas se desarrollan en Europa. Pero específicamente, no tengo idea, Holanda. Hans Christian Andersen era danés, así que supongo que varios de sus cuentos fueron situados en Dinamarca, así que no estaba tan alejada, pero está mal mi respuesta. Siguiente pregunta, sin ver cuáles son los nombres de los padres. 416. Normalmente no hay padres en los libros de fantasía, que es el estante que tengo ahí, pero el libro que pertenecía al
4:16 fue Percy Jackson. Y el último, The Last Olympian, no me acuerdo cómo está en español. Y en este sí sale la mamá de Percy y hasta su padrastro. Y no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama la mamá de Percy. Estoy editando este video y me acabo de dar cuenta de que pude haber dicho Poseidón, pero estaba pensando en su madre terrenal. Y no sé por qué no dije Poseidón, siendo que todo el libro, todo el concepto trata de esto. Pero cuando hago este tipo de desafíos me quedo bloqueada, así que no sé qué pasó ahí. Pero bueno, su mamá se llama Sally Jackson. Eso es una señal de que tengo que releer Percy Jackson. Siguiente, sin ver la pasta dura, ¿de qué color es debajo de su cubierta? A ver si toca uno de esos. 3, 1. Ok, el primero no es pasta dura, es The Host. Y este no contaría para esa pregunta, pero voy a considerar la primer pasta dura de este estante para esa pregunta. ¿Alguna vez le he quitado la cubierta a este libro? Supongo que sería naranja. Ok, me voy a quedar con naranja. Bueno, esta parte es naranja, esto es negro. Cuenta como la mitad del punto. Siguiente pregunta. Sin ver, ¿hay algo sobre la pasta dura como alguna impresión, algún detallito extra? 4, 14. Otra vez no es pasta dura, así que voy a agarrar el siguiente, que sea pasta dura. Había tocado originalmente otro de los de Percy Jackson, que los tengo en pasta blanda, pero el que seguía de pasta dura es Children of Blood and Bone. Y este sí estoy segura de que tiene el título de Children of Blood and Bone grabado en la pasta dura. Bueno, no solo el título, sino todo esto, este diseño de aquí. La siguiente es, sin quitar la cubierta, ¿de qué color es el libro por enfrente? También aplicaría para pasta blanda, supongo. Y este es 323. 3. Es el segundo libro de The Maze Runner, Scorched Trials, y ese es como rosa, morado, tonos cálidos porque hay como una explosión o algo así. Vamos a quedarnos con morado. Morado el cielo y aquí está como naranja. ¿Medio punto? Medio punto. Sin ver, ¿los capítulos tienen títulos o son solo numerados? 3:20. Ay, acabo de leer este. Creo que ni siquiera tienen... No, sí, solo están numerados. Ese es de A Clockwork Orange. Sin ver la portada del libro, ¿tiene algún premio sobre él? A veces los libros tienen marcado una estampa de que ganaron algún premio. Supongo que se refiere a eso la pregunta. Y ese es 6:18. Creo que sí, creo que tiene al menos una estampa. Sí. ¿Qué es? ¿Qué ganó? Michael L. Prince Award for Excellence in Young Adult Literature. Eso fue una súper coincidencia porque según yo no tengo tantos libros con premios en la portada. Sin ver, ¿este libro tiene alguna propaganda de algún otro autor enfrente de la portada? 1-3. 1-3. No. ¿Sí? Ay, uy, pesa. Sí, siento que sí hay una frase, pero no sé si sea con respecto al libro o si esté hablando del ilustrador del libro, de Jim Kay. Voy a decir que sí. No. Ajaja, no tiene nada de ningún blurb de ningún autor. Solo dice ilustrado por Jim Kay. Tuve mal una pregunta que involucraba a Harry Potter. Sin ver, ¿este libro tiene alguna descripción en la parte de atrás? 4:11. Sí, creo que sí tiene una descripción atrás. Es Vida de Pi, Life of Pi. Pi Patel es un joven que vive en Pondicherry, India, donde su padre es el propietario encargado del zoológico de la ciudad, bla bla bla. Sí tiene la descripción. Sin ver, ¿este libro tiene alguna foto del autor? 5:8. No, creo que no tiene ninguna foto del autor. Ese es Las Brujas de Roald Dahl. Y... ¡Ay, Dios! Ok, aquí no. Y aquí tampoco. Ok. Sin investigar, ¿este autor tiene algún pen name
es decir, que utilice otro nombre para publicar sus libros. 420. Creo que no, según yo su nombre sí es Stephenie Meyer. Este es el segundo libro de la trilogía de Caraval. Según yo sí es su nombre. Ahora voy a investigar para ver si estoy bien. ¿Dije Stephenie Meyer? Si dije Stephenie Meyer, quería decir Stephanie Garber. Ok, parece que sí es su nombre real. Sin ver desde qué punto de vista está escrito este libro, primera persona, tercera persona, etc. 313. Este sería Insurgent de Veronica Roth y estoy casi 100% segura de que es primera persona desde la perspectiva de Tris. I wake with his name in my mouth. Esa es la primera frase del libro y es en primera persona. Sin ver, hay fotos, ilustraciones o gráficos en este libro. 6.3. Ajá, sí, hay muchísimos de este libro. Es totalmente de mitad ilustración, mitad texto. Sin ver, ¿tiene algún epílogo? Creo que eso voy a tenerlo mal. 4.18. Bueno, ahora sí le tocó a Children of Blood and Bone. Y epílogo... ¿sí? Creo que sí tenía un epílogo. Ajá. Sí lo tiene. Aquí dice que estoy bien. Sin ver, ¿este libro tiene algún prólogo? 4.19. Caraval. ¿Sí? No tiene prólogo. Sin ver, ¿este libro está firmado? Estoy casi segura de que no, porque casi no tengo libros firmados, pero 3.27. Hunger Games. Ojalá estuviera firmado, pero no lo tengo firmado. No está firmado en ninguna parte. No trae tampoco firma del autor preimpresa en el libro. Nada. Así que desafortunadamente tengo bien esa. Sin ver, ¿el número de las páginas tiene algún diseño? Ya sea arriba o abajo o ningún diseño en absoluto. 5.14. Persuasión de Jane Austen. Según yo no tiene ningún diseño. Bueno, cuenta. No sé si cuente esta línea. No es un diseño. ¿O sí? Voy a marcarla como buena. Si ustedes creen que está mal, díganme en los comentarios. Los capítulos... Ok, los encabezados de los capítulos tienen diseños. 4.24. The Rest of Us Just Live Here de Patrick Ness. No tiene encabezados. De hecho, solamente es el texto para empezar cada capítulo. Sin ver, los agradecimientos están en la parte de enfrente o en la parte de atrás del libro. 3.7. Atrás. ¡Oh! No tiene agradecimientos. Hasta adelante solamente trae una dedicación seguida del prólogo. Y hasta atrás... sí está atrás. No lo había visto, pero aquí están los agradecimientos y está en la parte de atrás del libro. ¿En qué año fue publicado este libro? Soy pésima para las fechas. Es 5.20 al que le toca. Súper difícil. In Cold Blood de Truman Capote. No tengo idea. En los 60s. En alguna época de los 60s. Ok, 1962. Está mal, mi respuesta. Y para terminar, sin ver, ¿en qué año leíste este libro? 4.25. Como agua para elefantes. La verdad ni siquiera tengo forma. No es como agua para elefantes, es solo agua para elefantes. Estoy mezclando títulos. La verdad no tengo forma de comprobar en qué año leí este libro, porque aún no registraba en Goodreads mi proceso de lectura. Pero por la portada, supongo que es en la fecha, en el año en el que salió la película. Así que voy a considerar ese año como el año en el que lo leí. Y la película y el libro lo leí en 2011. ¡Ja! ¡Wow! Eso fue tal cual suerte. Sí fue
La película sí se estrenó en el 2011. No sé si sí lo leí ese año, pero le atiné a la fecha en la que salió la película. Eso es bastante inesperado. Y eso concluye este desafío. Tuve más buenas que malas. Podría decirse que sí conozco mis libros. Espero que se hayan divertido con este video. Yo sí lo hice. Y nos vemos en el próximo. Bye.